Listo, chiquillos, este es el último tema que vamos a ver en esta guía de septiembre. Ok, entonces, se llama Dimensión Espacio-Temporal de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y básicamente este tema se relaciona con cómo medir o cómo decidir cuáles son los países que generan más emisiones de gases de efecto invernadero. En el módulo de por qué es importante el estudio del espacio geográfico, vimos cuáles son los países que tienen más huella ecológica y se relaciona muchísimo con los países que más generan emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta más una cuestión de industrias, de la utilización de transportes, de la deforestación, entre otras cosas. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los países más responsables del cambio climático. Bueno, hay distintas maneras de comparar estas cuestiones o la huella de carbono, que ya nosotros lo vimos, ¿verdad? La emisión por producción de energía, entonces, ¿cuáles son los países que producen más energía? La emisión total de dióxido de carbono, ¿cuáles países queman más combustibles, por ejemplo? ¿Cuáles queman más combustible en transporte? ¿Cuáles generan más energía con energías que no son, con fuentes de energía que no son fuentes limpias? Eh, Acuérdense que habían unas fuentes de energía que eran más amigables con el medio ambiente. La emisión de CO2 por habitante, ¿verdad? ¿Qué tan contaminantes somos cada uno de nosotros? Y las emisiones medidas en función del consumo de bienes y servicios. Todo esto se relaciona con lo de la huella ecológica o la huella de carbono, que lo vimos en el otro módulo. Esto lo van a tener en cuenta cuando ustedes tengan que responder qué se toma en cuenta para saber cuál es el país que más produce gases de efecto invernadero. Se toman en cuenta estos 4 puntitos que están acá. Ok, esto es justo lo que les acaba de decir de las fuentes de energía limpia. La producción de energía eléctrica que se basa en la quema de combustibles fósiles como el petróleo es la que más genera gases de efecto invernadero. Entonces, cuando quemamos carbono o como cuando quemamos gasolina para producir energía, se va a contaminar muchísimo. Si esta energía la producimos con agua o con viento o con sol, no se va a generar una proporción tan grande, una porción tan grande de gases de efecto invernadero. Los países, el país número 1 así en producción eh, basada en la quema de combustibles fósiles es China, seguida por Estados Unidos, que son países muy grandes, muy llenos de gente y son países sumamente industrializados. Aquí ustedes pueden ver un gráfico justamente de los principales países que emiten dióxido de carbono. Tenemos China, Estados Unidos, la India, Rusia, Japón, y por ahí leí que si más que pensar en la quema de combustibles fósiles, pensamos en deforestación en países que deforestan mucho y que esto afecta, ¿verdad? Los gases de efecto invernadero, tendríamos a Brasil y a Indonesia dentro de los primeros 4 lugares, si contamos la deforestación, digamos, como un indicador importante. Entonces ahí ustedes pueden ver cuáles son países que emiten muchísimo CO2. Ahí pueden ver un gráfico de cuáles son las actividades que producen más gases de efecto invernadero. Entonces, aquí tenemos la generación de energía eléctrica, ¿verdad? Acuérdense con la quema de combustibles como el carbón y como el petróleo, explotación maderera y agrícola, en segundo lugar, la industria, tráfico de vehículos, otros sectores energéticos y la calefacción. Recuerden el video que vimos del español que decía que el utilizar calefacción en las casas contamina un montón. Aquí no lo necesitamos, ¿verdad? Dios guarde. Pero en algunos países europeos durante el invierno sí se va a necesitar. Entonces, el crecimiento de los países va a estar directamente relacionado con la cantidad de energía que consumen y con las emisiones de CO2. Por eso es que China y Estados Unidos son de los países más contaminados.
Ahí ustedes pueden ver una imagen de una tarde cualquiera en China. Eso no es una imagen actual, es una imagen de hace unos 6 años. Y ustedes pueden ver que andan con tapabocas. Y en estos países se utiliza el tapabocas porque la contaminación es tanta que produce enfermedades respiratorias, alergias, entre otras complicaciones. Todo producto de la contaminación. Esta es una imagen igual de una ciudad sumamente contaminada, carreras donde la gente va con tapabocas. Repito, no se relaciona con el COVID. Estas son imágenes de hace 6 años. Y por acá tienen una imagen muy particular en China, que tienen pantallas en algunas ciudades para que la gente pueda ver el atardecer en otros países, e incluso para que puedan ver un cielo azul o ver el cielo incluso, porque ellos, por la cantidad de contaminación que tienen, no pueden tener estas imágenes. Ok, esto es básicamente lo mismo. Los países más contaminantes del mundo, se suman todos los combustibles fósiles que se queman en la industria y los autos y la construcción, y se realiza como una ecuación matemática, ¿verdad? Una suma de todo lo que contamina, a ver cuál es el país que más produce CO2. Y que también esto nosotros también afectamos, obviamente. No son solo las industrias, no son solo las grandes compañías, sino que el consumo que nosotros realizamos y nuestros hábitos también van a afectar fuertemente a las emisiones de CO2. Esto es un mapa de los países con mayores emisiones de CO2 de energía, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver la información. Y eso sería, voy a explicarles qué hay que hacer en la guía. Como les dije al final del video pasado, este que dice aquí tema 2 lo tenemos que corregir y ponerle tema 4. Ok, esta es la información que yo les acabo de explicar. Ahí viene todo. Pregunta 1 dice, ¿qué se toma en cuenta para saber cuál país emite más CO2? Lo buscan en la información en el video, yo ahí se los dije y les dije de hecho que lo tuvieran en cuenta. Aquí ponen qué se toma en cuenta. La 3 dice, ¿cuáles son los 3 países que más generan emisiones de CO2? Ponen cada país en cada cuadrito. Ahí tienen gráficos. La 3 dice, mencione 2 razones del por qué usted considera que estos países generan tantos gases de efecto invernadero. Entonces ahí van a poner las razones que ustedes consideran. Y si no me equivoco, eso es todo de esta guía. Y ya entonces volveríamos a tener una guía en octubre. Ustedes van a trabajar con esta información mañana, que tenemos 2 lecciones, o las trabajan cuando ustedes gusten. Para eso les estoy mandando el video desde hoy. Si tienen alguna duda o algo que necesiten saber, entonces nos vemos por Teams. Muchísimas gracias a los que pusieron atención y llegaron hasta aquí, y nos vemos entonces en el cole, chiquillos y chiquillas. Chao.